Hello, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Espero pues que aquellos que son bendecidos por estas enseñanzas pequeñas que doy a través de este video puedan suscribirse para que esto llegue a muchas personas, su algoritmo pueda crecer y pueda llegar a miles y miles de personas. Si le sirvió de bendición, está predicando la palabra de Dios cuando usted da lo que le ha servido de bendición a usted a otros. En esta ocasión voy a hablar sobre la cristiandad pagana abolió el Shabbat. Abolió el Shabbat quiere decir abolió el séptimo día que el Señor le dio a la humanidad entera a través del pueblo judío. ¿Por qué? Los 10 mandamientos son universales. Solamente fueron dados como regla de vida, regla moral o conducta. La Torah fue dada para instruir al pueblo. Y eso es. Los 10 mandamientos fueron dados para que nosotros, los seres humanos, vivieran bajo esa protección, fuéramos obedientes y cumplirlo. Esta es una breve historia de cómo la cristiandad abolió el Shabbat por el domingo. Este mensaje está generalizado para los católicos, los evangélicos y el mundo entero, para que entiendan y comprendan quién es el verdadero Dios Todopoderoso que quiere vivir en sus vidas y en sus corazones y puedan así fielmente estar, como dicen, fieles a sus mandatos, a sus mandamientos, a su palabra. La palabra Torah significa instrucción para un pueblo santo. Todos los que hemos sido llamados separados de lo común. Cuando la persona no practica estas verdades elementales, sobre todo las 10 palabras, los 10 mandamientos, son personas común, no están haciendo la voluntad del Señor. Y vienen a ser como Israel, apóstatas, que apostataron. Tenían una carga grande de ser testimonios, de ser testigos fieles al mundo, para que el mundo brillara a través de su testimonio y pudiera traer la unidad que él quería. Pero bueno, seguimos en la lucha y yo sé que estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Creo que estamos viviendo los tiempos finales de la historia de la raza humana en la tierra y lo que está sucediendo alrededor del mundo, los avivamientos, conocimientos más, porque hemos evolucionado. Si usted es un cristiano de hace 30 años y en esas clases de enseñanzas, usted es obsoleto. Tiene que ver lo que está pasando hoy alrededor del mundo. ¿Sí? Alrededor del mundo está pasando unos cambios tremendos en toda la población. El Señor está obrando, no a través de su iglesia, porque la iglesia le ha fallado al Señor. Él se ha quedado en dogmas, se ha quedado en doctrinas falsas, enseñanzas que pasaron de una generación a otra generación, que han querido enseñarnos que esa es la verdadera doctrina que el Señor le dio al pueblo. Pero bueno, esa es la lucha, ese es el trabajo que tenemos que llevar a cabo hoy en día y salir de esos mitos, de esas enseñanzas que no tienen ningún resultado. Muchos están muy entusiasmados en su secta, pentecostales, los nazarenos, los adventistas, los musulmanes, los judíos, pero lo que está sucediendo alrededor del mundo es maravilloso, especialmente lo que está pasando alrededor de Israel. Esas guerras han traído a un conocimiento de abrir su mente a los pueblos, no solamente judíos, sino a los pueblos alrededor, de que nosotros necesitamos conocer al Dios verdadero y cómo Él está obrando en nuestras vidas y haciendo todo posible para que vayamos a ser un solo redil y Él revelarse en la tierra, preparar su pueblo y llevárselo a la eternidad. A mí me preocupa mucho ver a personas que son bien dogmáticas, muy fanáticas, no le dan al pensamiento la libertad que debe de tener de escudriñar más la historia. En el siglo XXI, los últimos 30 años, se aceleró, se descubrieron secretos que estaban guardados acerca de la motivación y la inspiración del Señor de que lo conociera mejor. Su nombre es Yahweh. Significa el Todopoderoso.
Los cristianos le dicen Dios. Dios es una palabra muy común. Solamente hay un solo Dios, decía Pablo, un solo Elohim verdadero. Y hay un mediador, que su hijo se llama Yeshua. ¿Cómo le dicen Jesús? ¿Cómo? La palabra Jesús todo el mundo la lleva, pero Yeshua es un nombre que significa la salvación de Yahweh, la salvación del Padre Celestial, la salvación del Todopoderoso y como dicen los cristianos, la salvación de Dios. Eso es lo que significa la palabra Yeshua. Entre los cristianos, Jesús como personaje histórico está totalmente removido del judaísmo y de la cultura judía del primer siglo. Y aquí algunos errores comunes que el cristianismo comete hoy ha cometido por más de 500 años. Casi mucho tiempo, ¿verdad? Jesús fue cristiano, no judío, asistió a la iglesia el domingo, no el Shabbat, día de reposo, a la sinagoga. Jesús empezó una nueva religión llamada cristianismo y esta reemplazó al judaísmo, teología del reemplazo, y él vino a acabar con la ley, Torah, instrucción y a establecer un nuevo camino de salvación. Todas estas afirmaciones son falsas, pero muy importantes para todo cristiano y son enseñadas en todas sus iglesias. La mayoría de los cristianos tienen una religión sobre Jesús, pero no practican la religión de Yeshua, el verdadero nombre hebreo del Jesús. Él nunca fue a la iglesia católica evangélica y nunca celebró Navidad o Semana Santa. Él guardó el Shabbat, día de reposo. Shabbat no hay que darle tal cual como se lleva hoy, el sábado, ya que el Shabbat comienza al atardecer y culmina al atardecer del siguiente día. La fiesta de Yahweh comió comida kosher, alimentos permitidos, y oraba en el templo y en la sinagoga. Su fe y práctica fue hebreo, judía hasta la médula. Fue asesinado en complot por los líderes judíos de su tiempo y ejecutado por los romanos. Los judíos no podían ejecutar a nadie como una amenaza judía, como un judío devoto a la herencia de su fe. La mayoría de los cristianos nunca se molestan en preguntarse ellos mismos cómo veía Yeshua o Jesús la Torá. Tienen una pervertida opinión de la Torá, la ven como obra relacionada a un legalista camino de salvación y no como la sabiduría e instrucciones divinas dadas por un Padre amoroso a su pueblo. Aquellos que quieren entender la Torá nunca deben rechazar al pueblo hebreo porque Yeshua no puede ser alineado de ellos ni de la Torá. Los cristianos son culpables de matar a Yeshua al destruir sus vínculos con su pueblo y su fe, despojándolo de sus raíces hebreas, de su verdadero nombre y forma de conducirse. Yeshua nunca vino a destruir o reemplazar la Torá o la instrucción del Todopoderoso para su pueblo. Él vino a interpretarla apropiadamente y a cumplirla hasta lo último. Desafortunadamente, su voz ha sido callada y reemplazada por teólogos, seminarios, institutos bíblicos, quienes continúan perpetuando la mentira de los antinomianistas padres de la iglesia. El cristianismo no fue creado por Jesús hace 2000 años, sino que es el trabajo hecho de pedazos de diseño antiguo, leyendas, mitos y prácticas paganas. La verdadera historia del cristianismo empezó con la conversión del emperador romano Constantino y el concilio de Nicea en 325 después de Cristo. Este evento marcó el verdadero nacimiento de la persona llamada Jesús. El concilio de Nicea en 325 después de Cristo fue el esfuerzo de Constantino para unificar los varios cultos en una iglesia universal católica controlada por Constantino y Roma. Roma reclamaba la máxima autoridad debido a su establecimiento por la roca Pedro, según su teología. La estatua de Júpiter en Roma fue renombrada como San Pedro y los otros dioses de los cultos fueron convertidos en los apóstoles y otros santos. El primer edicto a favor del venerable Día del Sol domingo fue decretado en el Concilio de Nicea. Hasta ese tiempo, ambos, los seguidores del Mesías y los judíos, observaban el Shabbat, no sábado, de acuerdo con los mandamientos. La prueba está en el hecho de que en ese decreto se exigía a los cristianos judíos que cambiaran al domingo, hecho probable que se guardaba el Shabbat
y no el domingo antes de este concilio de Nicea. Fue en el concilio de Nicea donde los nombres Jesús y Cristo se unieron por primera vez en la frase Jesucristo o Cristo Jesús, haciendo de los dos uno. El nombre Jesucristo nunca apareció en griego ni en latín antes del concilio de Nicea. Datos históricos documentados. Usted lo puede leer en la historia. Así que cuando la Iglesia Universal Católica absorbía cada ritual, cada creencia de las naciones, le sumaban todas las deidades paganas, unificadas en una sola persona, Jesucristo, que festeja Dominico Sol Invicto, Mitraísmo, solsticio de invierno, Navidad con sus varias deidades. Nicea, con su teológico antijudaísmo, puso el fundamento para la legislación antisemítica de los concilios de las últimas iglesias. El concilio de Antioquía, 314 después de Cristo, prohibió a los cristianos celebrar la Pascua con los judíos. El concilio de la Odisea, en el mismo siglo, prohibió a los cristianos guardar el Shabbat, cayera en el día que cayera. También se les prohibió a los cristianos recibir regalos de los judíos o maxo de las fiestas judías e impiedades. Extracto de la carta del emperador Constantino a todos aquellos que no presentes en el concilio, allá de Eusebio Vitacom, libro 11.11.8, artículo 20. Cuando se presentó el tema sobre el sagrado festival de Easter o Semana Santa, se pensó universalmente que sería conveniente que todos guardaran la fiesta en un día. ¿Por qué? ¿Qué podría ser más hermoso y más deseable que ver este festival a través del cual recibimos la esperanza de la inmortalidad celebrado por todos de común acuerdo y de la misma manera? Fue declarado ser particularmente indigno para el más santo festival, seguir las costumbres, cálculos de los judíos, quienes han manchado sus manos con los más horrendos crímenes cuyas mentes fueron enceguecidas. Rechazando sus costumbres, podemos transmitir a nuestros descendientes la forma legítima de celebrar la Semana Santa, la cual hemos celebrado desde el tiempo de la pasión del Salvador, según el día de la semana. Nosotros no debemos, por consiguiente, tener nada en común con los judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino, nuestra adoración, siguiendo un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana, y consecuentemente, adoptando esta forma unánimemente, deseamos, queridos hermanos, separarnos, pues es verdaderamente vergonzoso para nosotros escuchar decir que sin su dirección no podemos guardar esta fiesta. ¿Cómo pueden ellos estar en lo correcto si después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón, sino por la violencia, según su engaño los guíe? Ellos no poseen la verdad en este asunto de Easter o Semana Santa, porque en su ceguera y repugnancia a las mejoras frecuentemente celebran dos Pascuas en el mismo año. No podemos intimar con aquellos que están abiertamente con el error. ¿Cómo podríamos seguir a estos judíos quienes están seguramente ciegos en el error? ¿Por qué celebrar la Pascua dos veces en un año es totalmente inadmisible? Pero aún así, aunque así no fuera, seguiría haciendo su deber en no mancillar su alma comunicándose con gente tan malvada, los judíos. Ustedes deben considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias son mayoría, sino también que es correcto exigir lo que nuestra razón aprueba y que no deberíamos tener nada en común con los judíos. Fin de la cita. El doctor Henry percibe los padres de Nicea y Ponicea, Gran Rápido. Ya durante el segundo y tercer siglo, los padres de la iglesia desencadenaron una campaña de discriminación contra los judíos y todos los judíos, incluyendo la Torá o la ley de Moisés. En su libro, Nuestro Padre Abraham, Marvin Wilson dice, más aún, los padres de la iglesia enseñaron que la infidelidad al pueblo judío trajo como resultado una culpa colectiva que los sujetó a la maldición permanente de Dios. Entre los más grandes críticos y perseguidores de los judíos estaban Justín Martín y Orígenes, pero hay muchos otros nombres bien conocidos. En el año 325 después de Cristo, Constantino adoptó una forma de cristianismo pagano como la religión oficial del Imperio Romano Oriental llamado Bizancio. Él hizo oficial lo que allá había empezado a suceder en el segundo y tercer siglos, el total divorcio de los judíos y todo lo relacionado con ellos, incluyendo la Torá. Fue en ese tiempo
que lo que hoy ellos llaman Nuevo Testamento fue canonizado. Hasta entonces, las únicas escrituras eran el Tanakh, el Antiguo Testamento. Algunas escrituras fueron intencionalmente cambiadas y manipuladas para apoyar la total desconexión de la iglesia de sus raíces hebreas. Una de las características de la era constantina es que cambiaron las fiestas de la escritura por las fiestas romanas. También Constantino se declaró como cabeza de la iglesia del Estado. Constantino era un adorador del sol hasta el día de su muerte. Nunca se convirtió y sin embargo toda la iglesia cayó en su trampa. En el libro de Daniel 7:25 leemos, el anticristo cambiará a los tiempos. Constantino fue un tipo de anticristo. Prohibió celebrar la Pascua y en su lugar instituyó Easter, la Semana Santa, una celebración en nombre derivado de la diosa babilónica Ishtar. También cambió el día de reposo por domingo en vez del Shabbat, porque era un adorador del sol y adoraba a su Dios el domingo. Los nazarenos cayeron en la trampa de Constantino, un adorador del sol, porque ordenó para la persecución de los cristianos, la ordenó parar. Entonces los creyentes eran tirados a los leones por su fe. La persecución contra cualquiera de la nueva fe judía fue tremendamente dura durante el tiempo del Imperio Romano. La secta de los nazarenos, los seguidores del Mesías eran considerados una secta judía, así que cuando Constantino declaró un tratado de paz, los seguidores de los nazarenos, cansados de la persecución contra ellos, le dieron la bienvenida al tratado de paz y comprometieron su fe y el guardar el Shabbat del Todopoderoso de Israel por el domingo de Constantino, un compromiso que ha costado más vida que si la persecución contra los nazarenos hubiera continuado. Los cristianos en el Imperio Romano dejaron de ser una secta del judaísmo y se convirtieron en una secta de la iglesia romana pagana. Todas las iglesias protestantes son sectas de la iglesia católica, no de los nazarenos. Escuche eso. El paganismo en la iglesia estatal de Constantino ha afectado a la salvación de millones de cristianos hasta este día. Ha engañado a millones de personas a creer que están siguiendo a Jesucristo, el de la secta judía, los nazarenos, según lo llaman ellos. Cuando se sigue la religión del Imperio Romano, ya sea católica o protestante, se sigue adorando a santos muertos, se usan ídolos, la cruz, se observan fiestas paganas y se honra el día del dios Sol. Su adoración pagana, su estatua de la Virgen Diosa continúa como antes y la gente sigue guardando las fiestas babilónicas que honran el sol, la luna y las estrellas como dioses, igual como lo hacían los antiguos egipcios y romanos. Los cristianos creen que tienen la salvación siguiendo la tradición de la iglesia romana pagana, que se convirtió en la iglesia católica y sus hijos, las iglesias protestantes. Fue Constantino quien abolió oficialmente la observancia del Shabbat e instituyó la observancia del día domingo en su lugar. Los cristianos romanos protestantes piensan que están siguiendo la Biblia hebrea en su adoración pagana el domingo del Imperio Romano. La Iglesia Católica Romana nunca aceptó el Tanakh o el Antiguo Testamento. Lo quemaron y en Europa cualquier protestante que fuera acogido leyéndolo, donde la religión estatal guiaba a las masas, era asesinado. Ellos dan prueba histórica en todos sus escritos para desacreditar y sus hijas protestantes quienes claman que no son parte de ella. Los protestantes aún están verdaderamente subordinados a la mayoría de las enseñanzas de la iglesia romana bajo Constantino, como el domingo y los días festivos paganos romanos. La iglesia católica tiene prueba histórica de que cambiaron el día de adoración del día de reposo del Todopoderoso de Israel, el Shabbat, por el día del sol, para adorar y honrar el Dios Sol del Imperio Romano. Bueno, creo que esta pequeña inserción te ayude y espero pues que no se detenga. Estudie la historia, estudie sobre todo los concilios que se efectuaron en los siglos pasados y se va a dar cuenta, como dicen, los cambios radicales que le hicieron al verdadero cristianismo. A través de los siglos han venido muchos reformadores tratando de hacernos entender a la cristiandad protestante más que todo, porque los católicos
Están muy amarrados con las tradiciones y los cambios que Constantino hizo en la iglesia. Los países de América fueron conquistados por españoles que trajeron curas, sacerdotes que nos instituyeron una religión que estuvo gobernando casi 400 y pico de años. Era la primacía del pueblo latino. Pero hoy en día hemos venido cambiando y sobre todo en el siglo XXI están llegando cosas nuevas, escudriñando las escrituras. El acceso a la internet nos ha ayudado a profundizar en la historia. Y si usted está interesado más en saber de estas cosas, haga un estudio profundo de lo que sucedieron en los primeros 4 siglos, de los primeros cristianos que siguieron a Mashiach y guardaban el séptimo día y sus mandamientos y sus fiestas. Bueno, espero que esto le ayude mucho. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y aquí estoy para servirle. Sigamos luchando, orando, pidiendo al Señor que nos ayude a entender los cambios maravillosos que Él está haciendo en la actualidad, porque querrás o no querrás, la transformación total de las nuevas formas de aprender la palabra de Dios están llegando. Mira el internet, escucha los cantos dedicados a nuestro amo y Señor Yeshua, y escucha la forma en que nos expresamos acerca del Padre. A muchos les cuesta decir Yahweh, ¿sí? Porque ese es el nombre propio de nuestro Padre Celestial, que es el Dios Todopoderoso que los cristianos hablan. Su nombre es Yahweh. Los judíos lo pronuncian poco, pero Dios dice que su Padre Celestial es Yahweh. Cuando hablan de Yeshua, hablan Yeshua, Yeshua o Yahushua. Son palabras en arameo, palabras en el antiguo hebreo y las palabras modernas que tienen hoy en día en el lenguaje de los israelitas. Es una lucha constante, bastante sofocada, porque uno trata con cristianos y no quieren salir de la tradición, no quieren salir de lo que han sido llevados al engaño y no procuran estudiar las escrituras. Profundicese más, estudia la historia, estudia las versiones bíblicas que hay, sobre todo porque es una Biblia que ha sido traducida del lenguaje original, no del griego. El griego es manipulado, la escritura especialmente la que recibimos nosotros, la Biblia del oso, por la Reina Valera, es manipulada, ¿sí? Y como hoy conocemos material grande, nos damos cuenta que muchas palabras que están allí son palabras manipuladas para manifestar su religión, su doctrina. Bye bye. Señor me lo guarde y lo bendiga a cada uno de vosotros. Hasta en otra ocasión.